Buenas tardes, quien les habla es el profesor Lázaro Santa Cruz Cervera y hoy vamos a tratar el tema de las proteínas. Las proteínas son compuestos fundamentales en nuestra vida, son fundamentales en nuestro desarrollo y son muy importantes para cuando estamos enfermos, en crecimiento, desarrollo. Estas están presentes en nuestra vida diaria porque los consumimos a diario, a veces muy poco, pero los consumimos. Aquí tenemos algunos de ellos, por ejemplo, acá los espárragos tienen proteínas, en los vegetales también las legumbres tienen proteínas, pero sobre todo la parte de los productos animales son los que tienen más proteínas. Entonces, acá tenemos una fórmula química de una proteína, donde justamente vemos que tiene acá el componente ácido y el componente amino aquí. Entonces vamos a ver, los componentes básicos, o sea, elementales, los más simples, son los aminoácidos. Y como su nombre lo indica, los aminoácidos están formando por moléculas orgánicas de un ácido orgánico y de un grupo amino. Entonces aquí es importante entender que vamos a tener dos componentes como radicales, un amino y un ácido. Y tenemos lógicamente un carbono que se llama, en este caso, el carbono alfa, donde se unen. Por ejemplo, en este caso tenemos un componente que sería acá el ácido y aquí el amino. Y de igual manera en el otro, ¿no? Acá tenemos igual el grupo R, el amino y el ácido acá. Acá algunos ejemplos para ver, por ejemplo, la isoleucina tiene aquí el radical amino y aquí el radical ácido. Aquí entiéndase que tiene un carbono acá y esto sería COOH. Y esto sí es un radical amino, ¿no? Esto es como un terminal. Acá igual vamos a ver que aquí tenemos en el caso de un heterociclo y aquí tenemos el radical amino y aquí tenemos el radical ácido. Y así en todos vamos a encontrar lo mismo. Vamos a encontrar siempre los mismos componentes. Por eso se llaman aminoácidos. Los aminoácidos, como una clasificación nutricional, en nuestra nutrición, se se clasifican en dos tipos, no esenciales y esenciales. Y miren, lo más importante en esencial y no esencial está en la ruta biosintética que tiene. La síntesis ocurre justamente en las mitocondrias. Y miren, aquí tenemos los no esenciales, tienen rutas cortas y solo se requiere pocas enzimas, 17. 17 enzimas para hacer uno de estos aminoácidos. Para producir estos aminoácidos se necesita solamente 17 enzimas. Pero para producir los esenciales se necesitan 59 enzimas. Entonces, si necesitamos 59 enzimas, es más complejo hacerlo, ¿no? La ruta es mucho más larga. Entonces, estos por eso se consideran justamente esenciales. Y estos esenciales podemos obtenerlo de otro ser vivo, tiene que ser animal, ¿no? Veamos un poco esto, el enlace peptídico. Entonces, los aminoácidos no están solos, están unidos. Justamente se hacen cadenas largas de aminoácidos. Entonces, se unen mediante un enlace que se llama enlace peptídico. Este enlace es un enlace covalente entre el grupo amino de uno y el grupo ácido del otro. Entonces, el COOH, miren, la parte del OH, el oxidrilo, se une al amino que es NH2. Y aquí, como verán ustedes en el resultado, se va a quedar solo NH. Entonces, ¿qué pasó? Un H de aquí, el H de aquí y el oxígeno van a formar una molécula de agua. Entonces, este enlace va a liberar una molécula de agua. Este enlace es muy estable. Este tipo de enlace, estos enlaces son muy estables. O sea, que si desarmar una cadena de polipéptido no es sencillo, porque es estable este enlace. Pero justamente la unión de aminoácidos forma lo que se llaman los péptidos. Entonces, eso de 2 para arriba se llamarían, tienen un nombre. Por ejemplo, si son 2 se llaman dipéptido, porque está formado por 2 aminoácidos con un enlace peptídico. Y luego tenemos, si tiene de 3 a 10, se llaman oligopéptidos.
y si tienen más de 10 se llaman polipéptidos. Y los residuos de aminoácidos que hay en una cadena polipéptica, si es muy larga, se le considera ya proteína. Entonces una proteína tiene que ser 50 o más residuos. Entonces es importante 50 o más aminoácidos. Y aquí vemos, por ejemplo, el caso de cómo se representan los péptidos. Tienen nombre: alanina, lisina, glicina, glutamina, y tienen letras que lo representan, miren. Se podría escribir de esta manera: glu, lis, ala, glitir, así, pero también podría escribirse solo con una letra. Para eso convencionalmente le han asignado una sola letra a cada uno. Entonces cuando vemos esta línea de letras, cada letra representa un aminoácido. Esta es la forma como se representa linealmente a los polipéptidos. Entonces, estas proteínas son importantes y se estudian justamente porque son importantes, porque hay es una buena parte de la masa celular está hecha de proteínas. Justamente en la membrana celular hay muchas proteínas, ¿no? Para pasar el agua, pasar los iones, ahí hay proteínas. Tiene roles muy importantes, por ejemplo, la catálisis enzimática, que sí que las enzimas van a funcionar justamente con proteínas. Transporte y reserva de iones y moléculas, sobre todo de extracelular, como veíamos. Y también en la estructura, en el citoesqueleto de la célula, también en la piel, en hueso. Y para la inmunidad, las vacunas, todo lo más, estamos viendo que justamente son las proteínas. Y también en la parte hormonal, todas las hormonas llenas de proteínas. Control y expresión génica. Justo veíamos, ¿no?, como el caso del coronavirus. Este coronavirus tiene unas proteínas que le dan la estructura, que es la parte genética, con una cadena de ARN. Y miren, a pesar de no ser un ser vivo, está formado justamente por proteínas. Eso quiere decir que el origen básico de la vida en la estructura serían las proteínas, ¿no? Hay dos tipos de enlaces que vamos a ver después en los complejos, pero vamos a ver que estos dos son dos puentes de hidrógeno. O sea, cuando dos cadenas de polipéptidos se juntan entre ellos, se unen entre ellos, van a tener un enlace puente de hidrógeno. Quiere decir que habrá un enlace débil de puente de hidrógeno. Pero hay otros enlaces que se llaman disulfuro. Ese quiere decir, también se llama puente disulfuro. Quiere decir que en estos tipos de cisteínas que tienen como componente SH, van a perder lógicamente el hidrógeno y se van a quedar como S nada más. Ese se llama puente disulfuro. Estas estructuras, estos enlaces son fundamentales porque le dan forma, le dan plegamiento a la proteína. Una proteína funciona por su plegamiento y gracias a los puentes de hidrógeno o los puentes de disulfuro. Eso quiere decir que si nosotros hemos visto que, hablando del cabello, si al cabello lo queremos deformar, lo que hacemos es calentarlo. O lo mojamos, ¿no? Eso lo ablanda un poco, pero calentarlo lo va a romper el puente de disulfuro y el cabello lo podemos deformar a lo que queremos. Entonces algunos que tienen el cabello ondulado lo planchan y otros que tienen el cabello liso también lo ondulan, usando el sistema este. Lo mismo pasa con si ponemos un huevo a la sartén y justamente se coagula, ¿no? Se degenera la proteína. ¿Qué ha perdido? Los puentes de hidrógeno o los puentes de disulfuro. Las proteínas se clasifican en general en proteínas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Las proteínas primarias son las lineales, como en este caso una cadena larga de polipéptidos representado por letras nada más. Esta no es funcional, es afuncional, más bien diría que es una representación teórica. Las que empiezan a ser funcionales son las proteínas secundarias. Y tenemos la hélice alfa, vamos a ver cómo va formando una hélice alfa, y cómo es que se van uniendo con puentes de hidrógeno para que se mantenga a una distancia cada curva. ¿Ven? Esta distancia de aquí, esta distancia se mantiene gracias a ¿qué? A los puentes de hidrógeno que hay aquí y aquí, ¿no? Esto lo mantiene, en este caso, de una forma, y esa es la funcionalidad de las proteínas, es importante en este caso. O la hoja plegada, en este caso es una plana, es como si fuera un papel aplanado, doblado, corrugado. Entonces, miren, tenemos la otra, la hélice alfa, donde una cadena de aminoácidos forma como
zigzag como un resorte y con unas uniones para que ese resorte se mantenga a una distancia y que si lo calentamos, lo degeneramos, se rompen los puentes y se puede estirar, se puede planchar. Acá en el caso de la plegada también es como una hoja de papel doblada y se mantiene de esa manera mediante esos puentes de hidrógeno. Entonces es importante eso. La proteína terciaria, en esa ya hay una cadena polipéptida también larga, tiene plegamiento mayor y se hace más compacta y tiene uniones en 3 direcciones, ya no en 2 como en la anterior. En la anterior hemos visto que era como un resorte o como una hoja plana, aquí tendríamos como como una hoja plana y adicional con resortes, ¿no? En este caso vemos enlaces disulfuro aquí, enlaces puente de hidrógeno que lo mantiene unido a toda esta proteína. Y hay otras proteínas que son las proteínas que se llaman cuaternarias, que tenemos 4 unidades de proteínas acá unidas por cadenas alfa en realidad, y están manteniendo encerrado a una hemoglobina. La hemoglobina, como tiene hierro, además la hemoglobina también está formado por 4 subunidades, y al centrito está el hierro, justamente para que no sea afectado, porque el hierro, al estar al contacto con el oxígeno, se oxidaría y nos haría daño más bien. ¿Cómo es que al hierro lo llevamos tan envuelto y con tanta seguridad para que no se oxide, y gracias a esta proteína cuaternaria? Es importante el valor biológico de las proteínas, fundamental. Y sobre todo pensando en los aminoácidos esenciales. Los no esenciales se encuentran también en los vegetales, pero los esenciales se encuentran sobre todo en las proteínas de origen animal. Entonces, al comer carne, huevo, leche, estamos consumiendo aminoácidos esenciales y es importante. Los que tienen, los vegetarianos, los veganos, seguramente que tienen problemas en estos aminoácidos esenciales. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Hay que saber bien. Entonces, habría que ver cómo se compensa eso. Yo creo que ellos tendrían una deficiencia de estos aminoácidos esenciales. Entonces, una proteína que uno consume, su valor biológico está en los aminoácidos que me pueden aportar. Por eso que se le da mucho valor como proteínas a las carnes, al pescado, ¿no? A los huevos, a la leche, que vamos a ver que es fundamental. Entonces, uno es que tenga todos los aminoácidos esenciales y necesarios para nosotros, y otra es que se parezcan más o menos a nosotros, más o menos que se parezcan a nosotros, y lo que se parecen más a nosotros en realidad son los animales, nos aportan mejores proteínas. Un ejemplo de ello es la leche humana. La leche humana nos aporta todas las proteínas, todos los aminoácidos necesarios para desarrollarnos durante 6 meses sin necesitar ni agua. Entonces no debemos consumir nada. La leche humana nos da durante 6 meses todos los componentes. Estamos hablando de todos los componentes necesarios en una dieta que consumimos diariamente y muy balanceadita, que es lo más interesante, ¿no? Entonces el valor biológico de la leche, lactancia materna humana es fundamental, sobre todo la humana. Estos aminoácidos, pues necesitamos los aminoácidos, pero hay una relación, o sea, normalmente necesitamos una cantidad de aminoácidos, pero ¿qué pasa si estamos en crecimiento? Estamos en la primera etapa de desarrollo, necesitamos muchas proteínas. En la etapa de crecimiento, adolescencia, 10, 11, 12 años, elongamiento, necesitamos muchas proteínas. Y también el estado de salud. Lógicamente que en el estado de salud malo, cuando estamos enfermos, necesitamos muchos aminoácidos y por eso dan una dieta proteica, ¿no? Para que nos ayude a reparar nuestros tejidos. Si nos han operado, algo así, tienen que reparar. ¿Quién lo hace? Las proteínas. Lógicamente que se debe aumentar esto en el niño, embarazo y lactancia, por eso las mujeres gestando deben consumir muchas proteínas. Y también durante la lactancia, ¿no? El consumo de proteínas en el país es bajo en consideración a otros países sobre todo de la región, y vemos que, por ejemplo, la carne que más consumimos es la de pollo, en promedio 17.4 kilogramos al año por persona, en promedio. Eso quiere decir que algunos no comen casi nada y otros comen mucho, ¿no? La carne de vacuno, 5. Miren, la tercera, casi la cuarta parte, consumimos carne de vacuno. Y la que tiene más proteínas es la carne de vacuno, pero tampoco hay que exceder. Hay que ver que hay unas cosas, no hay que exceder. No es que comerse un día cantidad de carne de vacuno, no es así. Tenemos que tener una cantidad necesaria de consumir cada día.
Y lógicamente la costa consume más que la sierra, de hecho en la sierra más usan legumbres y otras cosas más. Y lógicamente que aquí hay una comparación del quintil 5, o sea, si a toda la población la dividimos en 5 partes, una parte, la parte que más dinero tiene, consume 30 kilogramos, 30,9, y al año, y la población del quintil más bajo, de los más pobres, 3 kilogramos, la décima parte. ¿Ve? El, el que más se consume de las proteínas, y todo lo consumen, es el producto lácteo, ¿no? En eso está el campo, ¿no? En el campo también toman leche de cabra, leche de vaca. Lógicamente que también veamos una partecita para que ustedes, la sesión que hacíamos, lo hacíamos relacionada al cabello, para que ustedes vean la importancia que tiene el cabello. Se supone que es una persona que está bien nutrida, que tiene sus proteínas, sus ácidos esenciales, su cabello está brillante y hermoso. Y no se debe solamente al champú, se ve la nutrición también. Y lógicamente que un desnutrido se va a ver el cabello rojizo, pajizo. Entonces vean ustedes, el que va a dar el color al cabello es la melanina. La melanina, esta es formada por los melanocitos, unas células importantes que se encuentran en la epidermis y que son las que regulan nuestro color y también el color de nuestro cabello. Entonces el cabello oscuro tiene más, el cabello castaño tiene menos, el más claro tiene menos y el rubio tiene casi nada. Y ahí vienen hay dos tipos de melanina, ¿no? La eumelanina es la que hace el color más oscuro. Eumelanina significa verdadera melanina, que es pinta, pues, porque hay otra que no se manifiesta mucho. Y esta es la fórmula de la melanina, la causante de todo lo que estamos viendo de nuestro color, que es importante. Si nosotros podemos analizar que la melanina es la que nos diferencia a unos de otros por nuestro color. Quiere decir que yo tengo más o menos melanina que alguien de ustedes, o alguien de sus compañeros tiene más melanina. ¿Y en cómo se manifiesta? En el color de la piel. Porque recuerden, nuestro cerebro gris, nuestros huesos blancos, nuestra sangre roja. Lo que nos diferencia es solamente la capa exterior y es la cantidad de melanina que tenemos en nuestro cuerpo. Eso es todo. Muchas gracias.